Colombia es un país privilegiado por su diversidad biológica, ya que a lo largo de su territorio se concentra el 10% de la biodiversidad mundial, siendo su territorio apenas el 0,22% de la proporción terrestre global. Esto lo incluye entre los 14 países megadiversos, denominados así por tener el 70% de la biodiversidad mundial y por tener intereses afines. Colombia le debe esto a sus bosques. En ellos viven millones de especies y se producen los servicios ecosistémicos que necesitamos para vivir. A pesar de esto, debido a la deforestación y la transformación no sostenible del territorio, Colombia ha ido perdiendo su biodiversidad a pasos agigantados. En el año 2020 se deforestaron aproximadamente 75.000 hectáreas de bosque. Esta actividad acelera la pérdida de biodiversidad, afecta el ciclo del agua, erosiona los suelos, degrada los bosques y además contribuye al cambio climático. Para conocer mejor sobre esta problemática, hemos invitado a Carlos Torres y Diego Gutiérrez. Ellos son empleados del Ministerio de Ambiente y nos van a contar cuáles son los factores que contribuyen a esta problemática en nuestro país. El Ministerio de Ambiente realizó la identificación de los grados más importantes en términos de grado de influencia y los dividió en zonas de poder, trabajo-resultado y enlaces sobre los factores de resultado. Los factores de la zona de poder incluyen acceso y calidad de la información y conocimiento, capacidad de gestión de las instituciones políticas, disponibilidad y criterios de asignación de recursos financieros, políticas económicas y sectoriales, y efectividad de los instrumentos de planificación. En relación con el acceso y calidad de la información y el conocimiento, se identifica que aunque hay un importante número de grupos de investigación relacionados con las ciencias biológicas, la mayoría de estos están concentrados en las capitales. Además, el volumen de publicaciones en las revistas especializadas es muy bajo, al igual que la capacidad de invención. Todas estas investigaciones no han generado un impacto importante en la toma de decisiones de manera que permita mejorar la gestión, al tiempo que la biodiversidad sigue perdiéndose y siendo un poco valorada por la sociedad civil. Esta brecha que se genera en el acceso, tipo y calidad de información se ve a que gran parte de la información cumple con los parámetros científicos, pero no se adecua a las necesidades y capacidades de los tomadores de decisiones. La capacidad de gestión institucional, por un lado, ha logrado incrementar el posicionamiento nacional de los temas ambientales en las agendas de desarrollo, pero por otro lado, evidencia la exacerbación de los motores de pérdida y transformaciones de diferentes conflictos socioambientales. Desafortunadamente, la acción institucional en Colombia se basa casi exclusivamente en la generación y cumplimiento de normas, lo que ha generado una división entre las actividades de producción y conservación de la biodiversidad. Adicionalmente, hay una falta de sistemas de evaluación y seguimiento de los diferentes instrumentos de gestión ambiental, impidiendo conocer el grado de éxito o fracaso en la implementación de normas por parte de los instrumentos. También se evidenció que el Estado no direcciona recursos económicos suficientes para la gestión de la biodiversidad. Por su parte, los recursos financieros asignados por el Estado están concentrados en fortalecer las políticas económicas y sectoriales que promueven actividades como la minería, permitiendo el fortalecimiento de estos sectores a costa de la base ecológica de los territorios. En cuanto a las políticas económicas y sectoriales, se evidencia una percepción en las personas y sectores sobre la biodiversidad como un obstáculo o como un lujo, que solo se debe abordar cuando el crecimiento económico del país así lo permita. Frente a la efectividad de los instrumentos de planificación, Colombia parte de una diferenciación conceptual y práctica entre el ordenamiento territorial y el ordenamiento ambiental, lo que genera confusiones, tanto entender como si se debieran ser ordenados aparte. Ya hablando de los factores de la zona de trabajo, estos incluyen la valoración de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos para el desarrollo económico, análisis y gestión del riesgo, y la participación en la toma de decisiones frente a la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. En términos generales, la biodiversidad en Colombia no es percibida por actores sociales y sectoriales como un valor político. Esto ha generado que no se promueva la corresponsabilidad de la conservación de todos los actores y haya avance significativo hacia el desarrollo sostenible. En relación con el análisis y gestión del riesgo, la pérdida de la biodiversidad se constituye en una amenaza a las comunidades humanas del país. En esta medida, la institución encargada de la prevención y manejo de riesgos naturales debe reconocer la pérdida de la biodiversidad como un riesgo para la población y generar medidas de mitigación y adaptación a los fenómenos de estos. Finalmente, en cuanto a la participación en la toma de decisiones frente a la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, los escenarios de participación que pueden potenciar el diálogo y reflexión como soporte de las acciones de gestión que desarrolla el Estado son escasos o no cumplen el papel de apropiación, dificultando el proceso de incrementar y mejorar la valoración social de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Los factores de la zona de resultado incluyen uso y ocupación del territorio, prácticas de uso y manejo de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, estado de conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. En lo que respecta al uso y ocupación del territorio, existe una normativa que reglamenta el ordenamiento territorial. Se muestra falta de planificación y articulación intersectorial a la hora de transformar un territorio determinado. Muchas veces, el plan de ordenamiento queda subyugado a medidas nacionales que promueven e incentivan determinada actividad productiva, sin considerar la planificación municipal de los usos del suelo.
En el caso del sector agropecuario, el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, protectoras y protectoras productoras es una actividad económica que representa un efecto directo sobre la biodiversidad. Dependiendo de los objetivos y del tipo de ecosistema en donde se establece la actividad y las especies usadas, pueden tener efectos negativos relacionados con la invasión de especies y la pérdida de hábitat, especialmente cuando estas plantaciones se hacen en áreas cubiertas por bosques naturales, sabanas naturales, páramos y humedales. Por otra parte, la relación entre los sistemas de ganadería bovina y la diversidad económica se ha percibido como negativa, por los grandes efectos que esta tiene sobre los ecosistemas naturales y el empobrecimiento biológico. A pesar de que las áreas con potencial uso para esta actividad son de 10 millones de hectáreas, se registran más de 40 millones de hectáreas utilizadas para la ganadería. Los principales efectos de la actividad ganadera son la tala y la quema de bosques y sabanas, la erosión y compactación del suelo, uniformidad genética al privilegiarse el monocultivo, la eliminación de la sucesión vegetal por medios físicos o químicos, la desecación de humedales, construcción de vías de penetración, demanda creciente de madera para infraestructura en las fincas, contaminación del agua y suelo por fertilizantes sintéticos y plaguicidas, emisión de gases de efecto invernadero por la digestión y la quema de combustibles en el transporte terrestre y fluvial de animales vivos y sus productos. La minería también ha contribuido a la transformación del paisaje, como también la urbanización y consolidación de regiones urbanas, desarrollo de infraestructura vial y portuaria. Por último, los factores de la zona de enlace incluyen articulación intra e interinstitucional e intersectorial, normativa, valoración social de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. En primera instancia, la articulación intra e interinstitucional e intersectorial se evidencia que hay una falta de articulación en las acciones no solo al interior de las instituciones, sino también entre instituciones. Esta situación conlleva a que los esfuerzos no sean fructíferos, ya que hay poca unificación y armonización de la información. En cuanto a la normativa, esta actúa como factor de enlace con otros factores de la zona de poder, trabajo y resultado. En el país se considera como la razón de ser de la gestión pública. Es decir, institucionalidad se articula para producir normas. Desafortunadamente, la normativa no genera apropiación ni valoración por parte de los actores sociales y sectoriales frente a su responsabilidad y compromiso para el mantenimiento de la biodiversidad. Adicionalmente, mucha de la normativa ambiental es poco efectiva respecto a su aplicación. Finalmente, en relación con la valoración social de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en Colombia se desconoce la importancia de la biodiversidad y esto fomenta que la biodiversidad no sea percibida como algo necesario y resulte en una valoración social baja, limitándose así a aspectos éticos y o carismáticos que muchas veces no son factores decisivos en las decisiones legales al crecimiento económico del país. Retomando el tema de las zonas de poder anteriormente vistas, es algo evidente que todas las investigaciones relacionadas con la conservación de la biodiversidad no han generado un impacto en la toma de decisiones por parte del Estado, de manera que ésta permita mejorar la gestión. Pero, ¿qué efectos genera esto? A razón de esto, el Estado no proporciona recursos económicos suficientes para la gestión de la biodiversidad y por su parte, los recursos que son asignados se ven centrados en fortalecer las políticas económicas y sectoriales que promueven actividades como la minería. Esto condiciona que haya un fortalecimiento de estos sectores a costa de la base ecológica de los territorios. Además de que en cuanto a políticas económicas y sectoriales, hay una percepción en las personas y sectores sobre la biodiversidad como un obstáculo o como un lujo que solo se debe priorizar o ser tenido en cuenta cuando el crecimiento económico del país así lo permita. Por lo mismo, la biodiversidad de Colombia no es percibida por actores sociales y sectoriales como un valor público. Esto genera que no se promueva la corresponsabilidad de la conservación de todos los actores y no haya avance significativo hacia un desarrollo sostenible. Sumado a esto, mucha de la normativa ambiental es poco efectiva respecto a su aplicación.